Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir a la ayudantía 3. Ya. ¿Se ve bien? Sí. Confirmen, por favor. Vale, gracias. Ya, entonces, antes de, digamos, la crisis social que pasó, ¿cierto?, en octubre de este año, estábamos viendo la utilidad, ¿cierto? Vimos las propiedades, por ejemplo, la monotonicidad estricta, la complejidad estricta, las preferencias del consumidor, etcétera. Y nos quedamos en el problema de maximización. Es decir, maximizar nuestra utilidad, ¿cierto? Según cierto nivel de presupuesto, que nos da una restricción presupuestaria. Entonces ahora vamos a empezar a aplicar eso, vamos a ver maximización de utilidad, lo que es la demanda marshalliana u ordinaria, vamos a ver la identidad de ROI, la utilidad indirecta, ¿cierto? Eso básicamente. Y vamos a ver algunos tipos de utilidades, como por ejemplo, qué hacer en maximización de sustituto perfecto o de complemento perfecto. ¿Ya? Así que, sin nada más que decir, empecemos. ¿Ya? Entonces, ¿todos ven la ayudantía? ¿Están todos viendo la ayudantía? ¿Sí? Ya, voy a asumir que sí. Ahí chat dice, ya, sí, perfecto, gracias. Ya, entonces, ayudantía 3. Ya, pregunta 1. Considere un consumidor cuyas preferencias de bienes X1 y X2 se pueden representar mediante la siguiente función de utilidad. Entonces nos damos una utilidad que depende de X1 y X2 y que corresponde a una función contable, ¿cierto? En este caso nos dicen que las variables o las constantes A, alfa y beta son mayores que 0, nada más. Es decir, son constantes positivas. ¿Ya? Hay algunos casos donde les dicen que alfa y beta sumados da 1, pero en este caso es más general. Entonces, 1A. ¿Cuál es la tasa marginal de sustitución entre ambos bienes? ¿Es creciente, decreciente o constante? Ya, entonces, vamos a ir a la pantalla. Espero que funcione. Ya. Ok. Entonces nosotros sabemos que la TMS, que es la tasa marginal de sustitución, corresponde a menos el costo de oportunidad de X2 en DX1. ¿Sí? Perfecto. Y sabemos que por teorema de la función implícita, esto es igual a la utilidad marginal del bien 1 partido en la utilidad marginal del bien 2. ¿Ya? Acuérdense que las utilidades marginales son las derivadas de la utilidad con respecto a la variable. ¿Ya? Entonces, nos piden que calculemos la TMS. La TMS sería, entonces, vamos a calcular la utilidad marginal del bien 1, que corresponde a la derivada de U en X1. Esto es la utilidad marginal de 1, perdón por no poder escribir tan bien. Ya, entonces, esto sería alfa por A por X1 elevado a alfa menos 1, ¿cierto? Por X2 elevado a beta, ¿sí? Ya, si tienen dudas, pueden hablar por el chat y preferiblemente activen sus micrófonos para poder escucharlo, ¿ya? Porque no voy a estar pendiente del chat todo el tiempo. Ya, ¿Puedes entonces, leer lo que dice de la utilidad marginal 1? Porque no lo entiendo sí, muy bien. sí, perdón. La utilidad marginal 1 corresponde a la derivada parcial de la función utilidad con respecto a la variable x1, ¿sí? Entonces nosotros tomamos nuestra función de utilidad, que era a por x1 elevado a alfa por x2 elevado a beta, ¿ya? Entonces hay que derivar con respecto a x1. Entonces nos quedaría alfa por a por x1 elevado a alfa menos 1 por x2 elevado a beta. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Hacemos lo mismo con la utilidad marginal del bien 2. ¿Ya? Que ya sabemos que corresponde a la derivada parcial de la utilidad con respecto a x2. Y esto corresponde entonces a beta por a por x1 elevado a alfa por x2 elevado a beta menos 1. ¿Sí?
Entonces, finalmente, sabemos que la TMS es la fracción o la división entre estas dos utilidades marginales. Nos quedaría alfa por A por x1 elevado a alfa menos 1 por x2, esto es un por, x2 elevado a beta, partido en beta por A por x1 elevado a alfa por x2 elevado a beta menos 1. Perdonen la letra, pero es súper difícil, digamos, escribir por el computador. Ya, ¿se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces vamos, bueno, se pueden ir a A, por ejemplo, y nos quedaría alfa partido en beta. ¿Sí? Uf, se ve caleta. Ya, es una beta. Imagínense que es una beta. Por, nos quedaría alfa menos 1 menos alfa, nos queda 1 partido en x1, y acá nos quedaría x2 elevado a beta menos beta más 1. Es decir, nos queda x2 partido en x1. ¿Se entiende? Esa es la TMS. ¿Sí? Ya. Entonces la TMS corresponde a alfa partido en beta por x2 partido en x1. Y ahora nos piden saber si es creciente, decreciente o constante. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a tener que derivar con respecto a algunas de las variables. Por ejemplo, yo voy a derivar con respecto a x1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la derivada de la TMS con respecto a x1. Y esto nos quedaría menos alfa partido en beta por x2, es un x2 por si acaso, partido en x1 al cuadrado. Sabemos que alfa y beta son positivos, y sabemos que las variables sí o sí tienen que ser positivas. Ya más encima del x1 está elevado al cuadrado. Por lo tanto, todo esto nos debería dar negativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Si tienen dudas, pueden alzar la mano, hablar por audio o por el chat. Ya, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si nosotros tomamos en una gráfica, ¿cierto?, a nuestra curva de utilidad, eso es x1, esto es x2, vamos a hacer nuestra curva de utilidad. Esto es u de x1, x2. Ya. Nos está diciendo que la TMS es decreciente en x1. ¿Ya? Acuérdense que la TMS se puede ver como la pendiente. ¿Ya? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, partimos de una pendiente bastante inclinada, ¿cierto? Y conforme vamos aumentando en x1, nuestra pendiente tiende a 0. ¿Ya? Es decir, la TMS es decreciente. Y nosotros sabemos, además, que la TMS es menos el costo de oportunidad. Por lo tanto, si la TMS es decreciente, eso implica que el costo de oportunidad es creciente. A medida que nosotros vamos consumiendo más de x1, vamos a valorar más de x2. Y por lo tanto, una unidad adicional de x1 nos va a ser más costosa. Nuestro costo de oportunidad aumenta. ¿Se entiende? Confirmen, por favor. Digan, confirmo. Sí, Sí. sí. Ya, gracias. Ya, entonces tenemos la TMS que es decreciente en x1. Nosotros también podemos calcular la TMS con respecto a x2, la derivada, ¿ya? Y nos debería dar que la TMS aumenta con respecto a x2. Si se dan cuenta, mientras más, digamos, más unidades de x2 consumo, la TMS tiende a aumentar, ¿cierto? La pendiente de la utilidad tiende a ser más grande, ¿ya? Y por lo tanto, como la TMS es creciente en x2, se vuelve más inclinada en x2, el costo de oportunidad del bien x1 tiende a decrecer cuando tienes más unidades de x2, ¿ya? Es decir, valoro menos a x2 o valoro más a x1, ¿ya? Entonces, esa sería la pregunta 1. La pregunta 1A. Entonces, volvamos al ejercicio, ya, a la ayudantía, ¿verdad?
Entonces ya tenemos la TMS y tenemos que es creciente, decreciente, constante. Ahora dice, plantea y resuelva el problema de maximización de utilidad. Considere P1 y P2 como los precios de los bienes X1 y X2 respectivamente. E al ingreso de dicho consumidor. Ya, entonces ahora tenemos que irnos de nuevo a nuestra pizarra. Vamos a borrar todo. Ya, entonces teníamos la TMS. Voy a anotarla de nuevo. Ya, que era alfa partido en beta por x2 partido en x1. Ya, entonces nosotros queremos maximizar nuestra función de utilidad u de x1, x2, ¿cierto? Sujeto a nuestra restricción presupuestaria, que sería el ingreso es igual a P1 por x1 más P2 por x2. ¿Ya? Es decir, todo lo que yo gano, todo mi ingreso, tiene que ser gastado en x1 y en x2. ¿Ya? Y nosotros también habíamos visto que resolviendo el lagrangiano íbamos a llegar a nuestra condición de equimarginalidad, que corresponde a la TMS, que ya sabemos que es la fracción o la división entre las utilidades marginales, se iguala a la relación de precios. P1 partido en P2. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces esto es equimarginalidad. Voy a empezar a escribir con texto mejor. Creo que sale mejor. Espérense. Equimarginalidad. Ya, perfecto. Dejémoslo ahí. Sí, mucho mejor. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es plantear el problema, ¿cierto? Que sería igualar la TMS a nuestra relación de precios y encontrar las soluciones óptimas de X1 y de X2, ¿ya? Ok, entonces si hacemos eso, la TMS ya sabemos que es alfa partido en beta por X2 partido en X1, y es solo igualarlo con respecto a los precios. Es decir, alfa partido en beta por X2 partido en X1 es igual a P1 partido en P2. ¿Ya? Nosotros podemos despejar de ahí X2, por ejemplo, y nos quedaría que X2 es igual a beta partido en alfa por P1 partido en P2 por X1. ¿Ya? Entonces, esa relación la vamos a usar más adelante. De hecho, la vamos a usar al tiro. Y más adelante también. Ok. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar esta condición que nosotros llegamos mediante la equimarginalidad en nuestra restricción presupuestaria. Entonces, si nuestra restricción era I igual a P1x1 más P2x2, ahora va a ser I igual a P1x1 más P2 por x2. Pero x2 sabemos que es beta partido en alfa por P1 partido en P2 por x1. Es decir, beta partido en alfa, P1 partido en P2 por x1. Ya. De aquí se nos va P2, ¿cierto? Y podemos, ¿cómo se dice? Como abreviarlo. No encontré la palabra, pero eso. Sería P1 x1 factor D. 1 más, eso, factorizar. Eso era. 1 más beta partido en alfa por P1. Y eso es igual al ingreso, ¿ya? Que es lo mismo que P1 por X1, ¿ya? Por alfa más beta P1, ¿cierto? Partido en alfa. Ya, perfecto. Entonces, despejando Una X1, consulta. ¿sí? Si está factorizando por P1, ¿el segundo factor no debería estar, o sí? Sí,
toda la razón. Muchas gracias. Toda la razón. Claro, si estoy factorizando por P1, que es el que está acá, entonces me quedaría 1 más beta partido en alfa. Claro, no dije nada entonces. Ya, entonces nos quedaría esto, si es que no me equivoco. ¿Están de acuerdo? Sí, oye, una cosa, hicieron una consulta en el chat. Por si acaso. Ah, ya. Lo de que X marginalidad resulta de resolver el lagrangiano, ¿cierto? Sí, exactamente. Nosotros tenemos las condiciones de primer orden del lagrangiano y despejando lambda vamos a llegar a que la TMS es igual a P1 partido en P2. ¿Sí? Ya. Entonces, ya entonces aquí llegamos a 1 más beta partido en alfa. Claro, creo que sí, eso sería. Ya, dejen confirmar un poco. Les respondo al tiro. Porque igual me parece raro, creo que tenía un P1. Les digo el tiro. Pero disculpen la demora, que estoy buscando la información. Ya, aquí está. Perfecto. Entonces llegamos a que x1... Ah, claro, claro, ya, entiendo. Qué raro. Porque debería dar un P1. A ver, ya, entonces llegamos a que x2 es, claro, beta partido en alfa por P1 partido en P2 por x1, ¿cierto? Y reemplazando, y es igual a P1 x1 más P2 por nuestro x2, ya, que sería beta partido en alfa por bla, bla, bla. ¿Ya? Ajá. A ver. Ya, bueno, dejémoslo así. El tema es que resolviendo, ya, nosotros vamos a llegar a nuestra demanda marshalliana, ¿cierto? La de el bien x1, que depende, sabemos, del precio 1, el precio 2 y del ingreso, ¿ya? Y esta corresponde a alfa por i partido en alfa más beta por P1. Claro. Creo que sí, pues estamos bien, ¿cierto? Despejando x1 de esta ecuación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Espérense. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces ahí tenemos x1, ¿cierto? Y ahora tenemos dos pasos para resolver x2. Uno puede ser reemplazar este x1 marshalliano en nuestra restricción presupuestaria y vamos a encontrar x2, es decir, es igual a P1 por este x1 más P2 por x2 y luego despejamos x2, ¿ya? Y la otra sería tomar nuestra condición de x marginalidad, que es esta de acá. En este caso yo voy a tomar esta porque es cosa de reemplazar nomás, ¿cierto? Y con eso llegaríamos a que nuestro x2 marshalliano, que depende del precio 2, del precio 1 y del ingreso, tiene que ser igual a beta por i partido en alfa más beta por P2, si es que no me equivoco. ¿Sí? Ya, entonces, si nosotros regresamos a la ayudantía, espérense un poco, aquí está. Ya. Entonces nos dice, ya,
plantea y resuelve el problema. Ya encontramos las demandas marshallianas u ordinarias, así que ahí estaría el problema. Consideramos P1 y P2 como los precios, ¿cierto? Y bla, bla, bla. Ahí estaría, ¿cierto? Ahí sería la demanda marshalliana. Entonces ahora vamos al problema C. ¿Cómo varía el consumo óptimo del bien X1 ante un aumento del precio del bien X2? Entonces, en ese caso, si queremos ver la variación de X1 con respecto al precio del bien X2, ya nosotros vamos a volver a, un poco, a la pizarra. Nosotros queremos ver, voy a escribirlo con rojo, cómo varía nuestro X1 marshalliano según el precio 2. Y esta derivada, si se dan cuenta, de esta función, no depende de P2, por lo tanto, esta derivada sería 0. ¿Ya? Es decir, si cambia el precio 2, la demanda óptima del bien 1 no se vería afectada. ¿Ya? Por lo tanto, los bienes X1 y X2 no están relacionados. ¿Ya? Si fuera, por ejemplo, positiva esa derivada, nos estaríamos diciendo que son sustitutos, y si fuera negativa, que son complementos. Ya. Y podemos irnos a la D. Compruebe que se cumple la identidad de ROI por el bien X2. Ya. Entonces, volviendo, voy a borrar todo. Ya. Nosotros sabemos que la función, el teorema de identidad de ROI nos dice que nuestra demanda óptima de un bien Y, por ejemplo, es igual a menos la derivada parcial de nuestra utilidad indirecta con respecto al precio de ese bien Y dividido por la derivada parcial de la utilidad indirecta con respecto al ingreso. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, habría que encontrar la utilidad indirecta, ¿cierto? La utilidad indirecta, en este caso, corresponde a la utilidad óptima dado por las demandas marshallianas u ordinarias, ¿cierto? Y esto sería B de P1, P2 y de I. Y acuérdense que esto era A por X1 marshalliano elevado a alfa por X2 marshalliano elevado a beta, ¿cierto? Esa sería la función óptima. Entonces, es cosa de reemplazar, ¿ya? Yo voy a presentarles la expresión mejor para ir un poco más rápido. Les digo al tiro cuál es. Ajá. Ya, hay una función bastante fea, pero se las muestro. Ya. Entonces, B corresponde a A por alfa elevado a alfa por beta elevado a beta por I elevado a alfa más beta partido en alfa más beta, creo que es elevado a alfa más beta, sí, por P1 elevado a alfa por P2 elevado a beta, ¿ya? Entonces, acuérdense que esa función de utilidad indirecta se obtiene reemplazando nuestras demandas marshallianas, que ya las obtuvimos, en nuestra función de utilidad inicial. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, oye, ¿qué significaba la B? No escuché bien. ¿Esta V? Sí, Ya, eso corresponde a la función de utilidad indirecta, ¿ya? Y corresponde a la utilidad máxima que yo puedo tener dado mis demandas óptimas. ¿Se entiende? Porque ese es el problema que yo quiero, maximizar mi utilidad sujeto a mi restricción presupuestaria. Entonces, con las soluciones óptimas, yo después reemplazo esas soluciones en mi utilidad y obtengo la utilidad indirecta. Ya, ¿y por qué se llama indirecta? Porque nuestras demandas marshallianas dependen del precio y del ingreso. Por lo tanto, nuestra utilidad óptima también dependería de eso. ¿Sí? sí, gracias. Ya.
Ya, entonces lo que tenemos que hacer es derivar con respecto al precio y con respecto al ingreso. Y en este caso nos piden que comprobemos la identidad de ROI para el bien X2. Entonces, en primer lugar, tenemos que derivar B con respecto a X, no, al precio 2, ¿cierto? ¿Cierto? Porque aquí tenemos que Y tendría que ser 2 para que esto fuera 2. Ya, entonces derivamos con respecto al precio 2. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría menos A por alfa elevado a alfa por beta elevado a beta más 1, si es que no me equivoco, por I elevado a alfa más beta, ¿cierto? Partido, acuérdense que el P2 está abajo, por eso sale ese menos y por eso sale un más 1. Sí, partido en alfa más beta elevado a alfa más beta, por P1 elevado a alfa, y por P2 elevado a beta más 1. ¿Sí? De igual manera, nosotros calculamos la derivada parcial de la utilidad indirecta con respecto al ingreso. Ya, entonces, ¿qué nos quedaría? A por alfa elevado a alfa, por beta elevado a beta, por I elevado a A, en este caso sería alfa más beta menos 1, dividido en, bueno, como bajamos un alfa más beta, abajo nos quedaría alfa más beta elevado a alfa más beta a la, o sea, menos 1, perdón, ¿sí? Porque bajamos un alfa beta arriba, entonces abajo sería un menos 1, por, bueno, y ahí sigue el resto igual, P1 elevado a alfa por P2 elevado a beta, ¿sí? Entonces luego dividimos, ¿cierto? Con ese menos se nos iría, digamos, con este menos de acá arriba, se nos iría este menos de acá. Entonces, menos dB en dP2 partido en dB en dI, ¿ya? Sería igual a, bueno, todo este chorizo, ¿cierto? A por alfa elevado a alfa, beta elevado a beta más 1, por I elevado a alfa más beta, ¿cierto? Partido en alfa más beta elevado a alfa más beta por P1 elevado a alfa por P2 elevado a beta más 1, que es la primera derivada, y ahora voy a multiplicar por el recíproco de la segunda derivada, que es la derivada parcial de B en I, ¿sí? Es decir, alfa más beta elevado a alfa más beta menos 1 por P1 elevado a alfa por P2 elevado a beta, ¿sí? Dividido en A por alfa elevado a alfa, por beta elevado a beta, por I elevado a alfa más beta menos 1, ¿ya? Entonces ahora podemos ir quitando ciertos factores que se repiten, como por ejemplo esa A, ese alfa elevado a alfa, ¿sí? Claro. ¿Qué más se repite? El P1 elevado a alfa. Ya. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, si nosotros tomamos, por ejemplo, este beta que está acá. Oye, ¿sí? el alfa más beta elevado a alfa más beta también se repite, ¿no? Claro, se repite, pero arriba tienes un alfa más beta menos 1. Ya, ojo con eso. Pero entonces me quedaría solo un alfa más beta elevado a menos 1.
Claro, exactamente. O sea, eso lo voy a hacer, ¿ya? Igual que el i elevado a alfa más beta y el que está abajo, que es alfa más beta menos 1. Es exactamente lo mismo. Así que vamos a empezar con el beta. Tenemos ese beta y tenemos el beta que está acá abajo. Por lo tanto, nos quedaría beta elevado a beta más 1 menos un beta. Nos quedaría beta. Beta elevado a 1. Lo mismo con el i que está acá. I elevado a alfa más beta menos alfa menos beta y más 1. ¿Ya? Entonces ahí nos queda beta por i. Acuérdense que el que está acá. Sorry. Como dijo la Ana, el alfa más beta y el alfa más beta acá nos queda alfa más beta menos 1. Y finalmente, el P2 nos quedaría, bueno, beta menos 1. Así que, finalmente, nos quedaría que esta cosa de acá nos quedaría beta por i partido en alfa más beta por P2, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien puede decir algo? No veo el chat. Ahí está. Dijeron que sí. Ya. Perfecto. Y si se dan cuenta, eso es exactamente lo mismo que X2 marshaliano. Y eso lo pueden revisar. ¿Ya? Por lo tanto, se cumple la identidad de Roy. ¿Ya? Ahora entonces vamos a seguir. Esperen un poquito. Estoy comiendo helado. Hace mucho calor aquí. Ya, perfecto. Vamos a la siguiente parte. Vamos a la pregunta 2. Ya. Esta pregunta es un poquito más entretenida en contexto, pero es más fome matemáticamente. Entonces nos dice, pregunta 2. Chilezuela es ahora una realidad, y al gobierno solo le interesa que existan 3 factores dispuestos en las calles. Policías resguardando el orden público, que va a ser nuestra variable X1, patrullas policiales, va a ser nuestra variable X2, y vehículos blindados, que va a ser nuestra variable X3. Ya. Suponga que al gobierno le interesa inicialmente disponer de policías y patrullas a lo largo de toda la ciudad, lo que le otorga una utilidad descrita por U1 de X1 y X2, porque solo nos piden policías y patrullas, que va a ser el mínimo entre alfa X1 y beta X2, con alfa y beta mayor o igual que 0, son constantes. ¿Ya? Sabiendo que el costo unitario de cada patrulla corresponde a P2, el salario de cada policía corresponde a P1, y Chilezuela dispone de I pesos para destinar estos bienes, A. Demuestre que la demanda ordinaria de policías corresponde a una función homogénea de grado 0 en precios e ingresos. Además, demuestre que la utilidad óptima B1, que depende de P1, P2 y del ingreso, es una función homogénea de grado 0 en precios e ingresos. Ya. Entonces, lo que nos piden es demostrar la homogeneidad de la función X1 y de la función B1. ¿Ya? Y para encontrar eso, nosotros tenemos que maximizar nuestra utilidad. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una... Espera un poquito. Ahí sí. Ya. Nosotros tenemos una utilidad de X1, X2, que es el mínimo entre alfa X1 y beta X2. Siempre que tengan el mínimo entre dos valores o el máximo entre dos valores, ustedes tienen que asumir que esa función de utilidad es complemento perfecto, ¿ya? Y ahora les explico por qué. Si nosotros tomamos, ya, en un gráfico, X1, X2, ya, nosotros trazamos una recta. Vamos a trazar esta recta. Es una recta, por si acaso, que corresponde a alfa X1 es igual a beta X2, ¿sí? Para valores de, digamos, donde alfa X1 es menor que Bx2, es decir, acá abajo, menor que Bx2, si pasa esto, es decir, en esta región, ¿ya? El mínimo va a ser alfa X1, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra función de utilidad corresponde a alfa por X1. Y X1 óptimo en ese caso tendría que ser la utilidad, digamos, óptima partido en alfa. ¿Ya? Y esto va a ser una constante. Por lo tanto,
nuestra función nos va a quedar una cosa así. Espérense, creo que puedo dibujar una recta. Sí, creo que sí. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto, ya. Entonces esto de acá, en teoría, tendría que ser U partido en alfa. ¿Ya? Y de igual manera, si nosotros estamos en la región de arriba, es decir, cuando alfa x1 es mayor que bx2, creo que estoy al revés. Espérense un poquito. Sí, estoy al revés. ¿O no? Sí, sí, sí. Perdón, me equivoqué. Esto es menor, esto es mayor. Pero se entiende, ¿no? Se entiende la idea. Es decir, claro, x2 menor que alfa partido en beta x1 es esta región de acá, abajo. Y la de arriba es alfa x1 menor que beta x2. Ya. De manera que esto era x2. No, pues aquí sería, perdón, beta. Claro, beta x2. Entonces, x2 sería eso. Ajá. Discúlpenme. Ya, ok. Ya, filo, no importa. Después lo vemos. Ya, sí, da lo mismo. O sea, ustedes lo pueden revisar después. Pero el tema es que nosotros también vamos a tener una constante, ¿ya? Con el mismo análisis que hice, aunque haya estado errado. Vamos a tener una función así. ¿Sí? Y por eso es que cuando ustedes tienen un mínimo de alfa x1 o beta x2, o un máximo de alfa x1 o beta x2, siempre va a ser complementos perfectos, ¿ya? Y acuérdense que en complementos perfectos, el óptimo se da en el vértice, es decir, en este punto de acá. ¿Ya? ¿Sí? O sea, aquí vamos a tener nuestro x1 marshalliano, y aquí vamos a tener nuestro x2 marshalliano, en este vértice. Por lo tanto, no es necesario utilizar el Lagrange, ¿ya? Porque, bueno, no se puede, al no ser diferenciable, en el vértice, digo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Nosotros sabemos que el óptimo va a estar en alfa x1 es igual a beta x2, en el vértice, ¿ya? Entonces, si nosotros reemplazamos eso, es decir, por ejemplo, que x2 sea alfa partido en beta por x1, y nuestra restricción presupuestaria sería P1 x1 más P2 por x2, pero x2 es alfa partido en beta por x1, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que x1, bueno, es x1 factorizado por P1 más alfa partido en beta por P2, ¿sí? Y eso es igual a x1, ahora sí, por beta P1 más alfa P2 partido en beta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. Ya. Entonces, nuestra demanda marshalliana, que es nuestra demanda óptima del bien 1, sería beta por I partido en beta P1 más alfa P2. ¿Ya? Ok. Entonces, claro, estamos súper bien. Ya, de igual manera nosotros podemos calcular x2, ¿cierto? Sabiendo que x2 es igual a alfa partido en beta por x1, ¿ya? Igual hay que calcularlo. Entonces, x2 marshalliano sería lo mismo, pero con la condición de que se le divide por beta y se nos multiplica por a. Entonces nos quedaría alfa por i partido en beta P1 más alfa P2.
Ya. Ya, entonces, en primer lugar, nos pidieron demostrar que la función de demanda marshalliana es homogénea de grado cero en precios e ingresos. Ya, nos dice, demuestre que la demanda ordinaria de policías es una función homogénea de grado cero. Entonces, la de policías, los policías son X1. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que X1 marshalliano, ya nosotros amplificamos tanto nuestros precios por un factor lambda, como nuestro ingreso, deberíamos llegar exactamente a la misma función. Eso es lo que nosotros tenemos que comprobar. Entonces nos quedaría beta por lambda i, ¿cierto? Partido en beta por lambda p1 más alfa por lambda p2. Esta es la típica demostración de si una función es homogénea de grado 0 o no. ¿Ya? Ok, entonces nos queda lambda por beta i partido en, podemos factorizar la parte de abajo por lambda, ¿cierto? Nos queda beta p1 más alfa p2 en el X2 marshalliano no deberían ir al revés alfa y beta. No deberían ir al revés según yo, porque solo, o sea, lo único que hiciste en X2 es multiplicar por alfa y dividir por beta, por esta cosa que está acá. Ya, entonces debería mantenerse lo que está en el denominador. Y te lo compruebo al tiro. Claro, sería exactamente lo mismo. Es beta P1 y alfa P2. Así que seguimos. Ya, pues entonces, si se dan cuenta, el lambda se puede ir, ¿cierto? Y nos queda exactamente la misma función. Ya. X1 marshalliano, que depende del precio 1, del precio 2 y del ingreso. Ya. Es decir, es lo mismo multiplicado por un factor lambda elevado a 0. Y como esté elevado a 0, como t es igual a 0, esta función, x1, es homogénea de grado 0. ¿Ya? La interpretación económica es que si nosotros, por ejemplo, aumentamos en un lambda, por cierto, tanto nuestros precios del bien 1 como nuestros precios del bien 2, es necesario para mantenerse, digamos, en el mismo nivel óptimo de x1, que se aumente también en la misma proporción de lambda por ciento nuestro ingreso. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces tenemos demostrado que x1 marshalliano es homogéneo de grado 0. Entonces vamos a borrar todo de nuevo. Ya. Habíamos dicho entonces que x1 marshalliano era igual a beta, no, perdón. Creo que sí, era beta por i, ¿o no? Claro, era beta por i. Ya, ahora sí. Beta por i partido en beta p1 más alfa p2 y x2 marshalliano era alfa por i partido en beta p1 más alfa p2. Acuérdense que si tienen como alguna duda o si sienten que me equivoqué, pueden avisarme ya, no tengo ningún problema con eso. Ya, pues entonces, ahora nosotros tenemos que reemplazar, ¿cierto? En nuestra función. Y nuestra función era el mínimo entre alfa x1 y beta x2. Pero nosotros habíamos dicho que como tiene un vértice, da lo mismo, digamos, cuál usemos, porque sabemos que alfa x1 es igual a beta x2. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra función óptima podría ser alfa x1 o podría ser beta x2. Si es alfa x1, nosotros tenemos que reemplazar nuestro x1 marshalliano. Si es beta x2, nosotros tenemos que reemplazar nuestro x2 marshalliano. Por lo tanto, B, que depende de P1, de P2 y de I, tendría que ser, por ejemplo, alfa x1, pero con x1 marshalliano. Y x1 marshalliano es beta por I partido en
beta P1 más alfa P2, ¿ya? Y por lo tanto, esa sería nuestra función de utilidad indirecta, ¿ya? Si se dan cuenta, si fuera beta por x2, ¿ya? Y reemplazan su x2 morchariano, van a llegar exactamente a la misma solución, ¿ya? Porque el óptimo se da, digamos, en ese vértice. Y ahora nos piden comprobar que esta función es homogénea de grado C. Por lo tanto, tenemos que hacer exactamente el mismo análisis, ¿cierto? Beta de lambda P1, de lambda P2 y de lambda I, porque nos dicen que es homogénea de grado cero en precios y además en ingresos. Por eso factorizamos también el lambda en el ingreso. O sea, amplificamos. Nos quedaría alfa por beta por lambda I partido en beta por lambda P1 más alfa por lambda P2. ¿Cierto? Y factorizando sabemos que vamos a llegar a lambda por alfa beta I partido en lambda por beta P1 más alfa P2. ¿Ya? Y eso es igual a alfa beta I partido en beta P1 más alfa P2. ¿Ya? Por lo tanto, eso es igual a nuestra función inicial, que depende de P1, de P2 y de I. ¿Ya? Y por lo tanto, beta es homogénea de grado cero en precios y en ingresos, ¿ya? Mismo análisis. Si aumentara en una proporción de lambda por ciento nuestros precios, todos nuestros precios, ¿ya? De los bienes que yo consumo, entonces también deberían aumentar en lambda por ciento mi ingreso, para que mantenga mi utilidad óptima. ¿Ya? Que sería mi máxima utilidad. ¿Ya? Entonces, sí, vamos con la siguiente. Nos dice, dada la falta de optimización de recursos policiales a lo largo de la ciudad, el gobierno decide movilizar a los vehículos blindados. Ya, los vehículos blindados vienen a ser el factor X3. ¿Ya? Para este nuevo caso, su función de utilidad queda determinada por esta función U2, ¿cierto? Que ahora considera el X3 elevado a un factor gamma, y la función que nosotros ya teníamos considerada, que era U1, ¿cierto? Elevado a un 1 menos gamma, con alfa, beta y gamma mayores o iguales que 0. Sabiendo que el costo de cada vehículo blindado es de P3, encuentra la utilidad óptima B2 del gobierno. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer el mismo análisis. ¿Ya? En primer lugar, podemos ver que el óptimo de esta función U1, ¿sí? Que era la que está acá arriba, se da cuando alfa x1 es igual a beta x2. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es cosa de reemplazar cualquiera de esos dos. Y el otro cambio es que en nuestra restricción presupuestaria van a haber 3 bienes y ya no 2 bienes. En este caso los bienes van a ser los capiches, es decir, las policías, las patrullas policiales y los vehículos blindados. ¿Ya? Ok. Bueno, y más encima, ahora tienen cualquier plata porque Piñera invirtió más plata en los carabineros. Así que, perfecto, tenemos para comprar 3 bienes. Ya. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar que nuestra utilidad U2, tengo una duda, XD. Muchas gracias, Cristóbal. Ya. U2 es igual a, entonces, X3 elevado a un factor gamma por el mínimo, ¿ya? Nosotros vamos a decir que como esa es una función de complementos perfectos, yo voy a tomar, por ejemplo, alfa x1, ¿ya? Y todo esto elevado a 1 menos gamma. Acuérdense que al ser complementos perfectos, se dan el vértice, y por eso da lo mismo si ustedes toman alfa x1 o beta x2. Nosotros queremos maximizar esta función, porque nos piden la utilidad indirecta, que se da con las funciones óptimas, ¿ya? Con los valores máximos de los bienes, sujeto ahora a nuestra restricción presupuestaria, que sería P1 x1 más P2 x2 y más un P3 x3. ¿Ya? Eso es lo que cambia ahora, porque ahora tienen para comprar todo eso. ¿Ya? Y nosotros sabemos entonces que alfa x1 es igual a beta x2, ¿ya? Por la condición del vértice, ¿ya?
Y por lo tanto, nosotros podemos transformar esta restricción presupuestaria de 3 variables en una restricción de solo 2 variables. ¿Ya? Entonces nos quedaría que esa restricción es igual a, por ejemplo, despejando x2, nos quedaría que x2 es igual a alfa partido en beta por x1, nos quedaría p1 por x1 más p2 por x2, que sería alfa partido en beta por x1 más p3 por x3. ¿Ya? Entonces, esto es igual a, si lo factorizamos, P1 más alfa partido en beta por P2 por X1 más P3 por X3. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, nuestra restricción presupuestaria ahora depende solo de 2 variables, que es X1 y X3, y nuestra utilidad también depende de 2 variables, que es de X1 y X3. Por lo tanto, ahora ya no podemos hacerlo de TMS es igual a P1 partido en P2, ¿ya? Porque ahora nuestras relaciones de precios cambian, al ser 3 variables, ¿cierto?, que convertimos en 2. Y por lo tanto, ahora sí tenemos que hacer un lagrangiano. Entonces, el lagrangiano tendría que ser la utilidad, es decir, x3 elevado a gamma por alfa x1 elevado a 1 menos gamma, ¿sí?, más lambda por el ingreso, que está acá, menos todo lo que está acá. Es decir, vamos a poner P1 más alfa partido en beta, esto es más, por P2 factorizado por X1 menos P3 X3. ¿Ya? Y ahora nosotros tenemos que encontrar las condiciones de primer orden, ¿ya? Y esas condiciones se van derivando el lagrangiano con respecto a las variables x1, x3 y lambda. Ya, perfecto. Entonces, de ln de x1 nos quedaría 1 menos lambda, o menos gamma en verdad, es gamma, por, voy a ponerle alfa elevado a 1 menos gamma, por x1 elevado a 1 menos gamma menos 1, es decir, menos gamma, por x3 elevado a gamma, ¿cierto? Y derivando nuestra restricción presupuestaria con respecto a x1 nos quedaría menos P1 más alfa partido en beta por P2, ¿sí?, por lambda. Y eso sabemos que tenemos que igualarlo a 0 para encontrar los óptimos, ¿cierto? Lo mismo para la derivada del lagrangiano con respecto a x2, ¿ya? No, perdón, con respecto a x3, que es la otra variable que nosotros teníamos. Y nos quedaría gamma por x3 elevado a gamma menos 1, por la, bueno, por la misma función, alfa x1, todo eso elevado a 1 menos gamma, ¿ya? Y menos lambda por P3, ¿ya? Porque la derivada de la restricción presupuestaria en x3 nos da P3. Y eso es igual a 0. De igual manera, habría que derivar el lagrangiano con respecto a lambda, pero yo lo encuentro innecesario, ¿ya? Porque al final sabemos que va a ser esta misma restricción presupuestaria que tenemos acá, ¿sí? Que I es igual a eso. Ya, entonces, despejando lambda, vamos a encontrar un chorizo, ¿ya? Ya vamos a hacer. Entonces, 1 menos gamma por alfa elevado a 1 menos gamma por x3 partido en x1
elevado a gamma, y dividido todo eso en P1 más alfa partido en beta por P2, ya, que sería el lambda que está arriba, ¿cierto? Despejando esta ecuación de dl de x1, es igual a gamma, claro, por x3, podríamos dejarlo abajo, de hecho, espérense un poquito. Ahora sí. Por alfa x1 partido en x3 elevado a 1 menos gamma, ¿sí? Y partido en P3. Vamos a dejarlo igual ahí. Ya, entonces, ahora nosotros encontramos esta condición de X marginalidad. Y de ahí nosotros vamos a tener que despejar X3 en función de X1 o X1 en función de X3, ¿ya? Por temas de tiempo yo me voy a saltar ese paso y les voy a dar la respuesta al tiro, o mejor dicho, como la relación. Déjenme ver si la encuentro, que es un poquito complicada. Ya, sí la encontré. Notaría que X3 es igual a gamma partido en 1 menos gamma, ya, por P1 más alfa partido en beta por P2 partido en P3 y por X1. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra condición de X marginalidad. ¿Se entiende? Ya, entonces, de esa condición de X marginalidad, nosotros tendríamos que reemplazar en nuestra restricción presupuestaria, ¿ya? O en su defecto, considerar... Ah, no, pues, sí, tenemos que reemplazarla en la restricción presupuestaria para despejar X1. Entonces, voy a borrar todo. Nos quedaría que I es igual a, creo que era P1 más alfa partido en beta P2 por X1, ¿cierto? Más P3 por X3. Nosotros habíamos dicho que X3 era el chorizo que habíamos obtenido hace poco. Gamma por 1 menos gamma por P1 más alfa partido en beta por P2 partido en P3 son P y por X1. Entonces, de este chorizo nosotros vamos a despejar X1 y con eso obtendríamos la demanda marshalliana del bien 1, ¿ya? Bueno, eso va a estar más explicado, digamos, en la pauta, así que yo voy a darles el valor al tiro, ¿ya? Pero se entiende que se tiene que despejar X1. Entonces, X1 marshalliano, que sabemos que depende del precio 1, del precio 2 y del precio 3, porque acuérdense que eran 3 variables, ¿cierto? Va a ser igual a 1 menos gamma por I partido en P1 más alfa partido en beta por P2. ¿Ya? Ok. Ahí tendríamos X1 marshalliano. Acuérdense que nosotros habíamos considerado que había una función de complementos perfectos dentro de nuestra función U2. Y nosotros habíamos dicho que alfa X1 era igual que beta X2. Por lo tanto, X2 tendría que ser alfa partido en beta, digamos X2 marshalliano, por X1 marshalliano. Y de esta manera, X
2 marshalliano, en función de P2, de P1 y de P3, y bueno, de I también me faltó. Ya tendría que ser igual a, vamos a dejarlo así nomás, alfa por 1 menos gamma por I partido en beta, podríamos poner beta P1 más alfa por P2, porque multipliqué por beta, digamos, la función que está acá dentro. ¿Ya? Y finalmente, nosotros habíamos obtenido, digamos, una condición, pero no sé si... Bueno, habíamos obtenido esta condición de acá. Esta condición de X marginalidad. Podríamos, y sabemos que eso es igual a X3, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros hacemos esta multiplicación, X3 marshalliano sería igual a la multiplicación de estos factores por el X1 marshalliano. Y por lo tanto, X3 marshalliano, que depende de P3, de P1, de P2 y del ingreso, tendría que ser igual a gamma por I partido en, creo que en P3, si es que no me equivoco, ¿cierto? En P3. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Yo tengo una pequeña duda sobre cuando hiciste el cambio de pasar de mínimo al tiro asumir el óptimo dentro de eso mismo, como el óptimo dentro de la función. Claro. Que eso como, o sea, directamente uno puede asumir que el óptimo para esa función interna va a llevar al óptimo de la función total, por decirlo. O sea, sabemos que ese es el óptimo del mínimo. Claro, claro. Pero ahí de eso podemos derivar a utilizarlo porque sabemos que esto va a llegar al óptimo, que no va a ser otra forma en la que se va a llegar al óptimo de la función total. Claro, sí, nosotros podemos asumir que si exactamente es la función óptima, digamos, en el vértice, entonces la función que contiene esa función también va a ser óptima cuando esa función sea óptima. Perdón por el juego de palabras. ¿Cachai? No, sí, Es lo mismo o sea, que... entonces, Sí, dime. no, eso quería saber, si es que tenemos una función dentro de una función y sabemos el óptimo de adentro, entonces asumimos que ese va a llegar al óptimo de afuera. Claro, sí. O sea, sí, pues, eso ya. Tienes que asumir. Acuérdate, por ejemplo, que cuando estábamos en la pregunta 1, ¿cierto? Era una multiplicación de x1 elevado a alfa por x2 elevado a beta, ¿cierto? Y nosotros encontramos las funciones que son óptimas, las funciones x1 óptima y la x2 óptima. Y luego las reemplazamos en nuestra función utilidad. Entonces, si sabemos que x1 y x2 son óptimas, reemplazando en nuestra utilidad que contienen esas funciones, también vamos a saber que es óptima. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya. Ya, entonces, ahí estaríamos con x1, x2, x3, y nos piden la utilidad óptima, ¿cierto? Entonces, la utilidad óptima no la voy a explayar, pero ustedes saben que la utilidad óptima, que vendría a ser la utilidad indirecta, ¿cierto? Corresponde a x3 marshalliano elevado a gamma, ¿ya? Y por el mínimo entre alfa x1 y beta x2 elevado a 1 menos gamma. Voy a tomar, por ejemplo, alfa x1, ¿ya? Alfa, pero sabemos que tiene que ser x1 marshalliano elevado a 1 menos gamma. ¿Se entendió eso? ¿Puedes repetir, por favor? Ya, sí. ¿Te acuerdas que nuestra función utilidad, que dependía, digamos, de las tres variables, x1, x2 y x3, era x3 elevado a gamma por el mínimo entre alfa x1, beta x2, ¿sí? Y todo eso elevado a 1 menos gamma. Entonces, como nosotros sabemos que esta función de adentro, ¿sí?, es una función de complementos perfectos, nosotros podemos asumir que el vértice, es decir, cuando está en alfa x1, es igual a beta x2, igual
no se entiende. Cuando alfa x1 es igual a beta x2, ¿cierto? Ese va a ser el óptimo. Por lo tanto, ahí da lo mismo si tú pones alfa x1 o beta x2. ¿Se entiende? Ahí sí, lo que pasa es que no había visto que era el marchaliano, así que Ah, claro. eso. Esto va a ser lo mismo que x3 marchaliano elevado a gamma por beta x2 marchaliano. Todo eso elevado a 1 menos gamma, ¿ya? Es cosa de reemplazar. Ustedes reemplazan y van a obtener la función de utilidad indirecta. ¿Ya? Y esa sería la pregunta 2. ¿Alguna duda? ¿No? Sí, la Dime. utilidad indirecta en términos de qué tiene que quedar. Ya, la utilidad indirecta, acuérdate que depende indirectamente de los precios y del ingreso. Por lo tanto, al igual que las funciones marshalianas, pues, si las funciones Ya. marshalianas dependen del precio 1, del precio 2, del precio 3 y del ingreso, tu utilidad indirecta también debería depender del precio 1, precio 2, precio 3 Sí. e ingreso. Ya lo vi. Vale, gracias. Vale. Y entonces, sigamos con la última pregunta. ¿Ya? Esta es un poquito más, ya no es matemática, es como meramente conceptual, así que es más fácil de explicar. Ya, pregunta 3. Usted es un amante de la comida chatarra, pero solo consume papas de local noni y de local Kita Delivery. Sus preferencias son invariables y siempre está dispuesto a intercambiar 2 alfapapas del noni por beta papas del Kita Delivery, sin que se altere su utilidad. Además, usted cuenta con un presupuesto limitado de M unidades monetarias para comprar estos bienes, cuyos precios son P1 y P2 respectivamente. A partir de esta información, responde a las siguientes preguntas. Bueno, la A. Plantee su función de utilidad. ¿Qué tipo de relación existe entre los bienes? Ya, entonces, acuérdense de eso, ya. Vamos a nombrar, espérense un poco, vamos a borrar todo. Vamos a decir que X1 van a ser las papas del noni. ¿Ya? Y las X2 van a ser las papas del Kita Delivery. Ya, perfecto. Sabemos que tenemos un ingreso M, sabemos que las papas noni cuestan P1 y las del Kita cuestan P2. ¿Sí? Y nos dice que planteamos la función de utilidad. También nos dice que se está dispuesto a intercambiar 2 alfa papas del noni por beta papas del Kita Delivery. Es decir, estamos dispuestos a renunciar cierta cantidad del noni por cierta cantidad del Kita. ¿Ya? Entonces, eso corresponde a un costo de oportunidad. Acuérdense de eso. Es decir, nos están diciendo que la TMS, que sabemos que es menos costo de oportunidad, menos de X2, en de X1, ¿ya? Tiene que ser 2 alfa partido en beta. Acuérdense que esta tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ya. Entonces, acuérdense bien el costo de oportunidad. Estamos rechazando 2 alfa papas del noni, ¿ya? Mis papas, digamos, del costo de oportunidad mío, para obtener beta, digamos, de Kita Delivery. Ya, entonces tenemos eso. Y nos dice que planteemos la función de utilidad. ¿Ya? Si nosotros tenemos en este caso una función TMS constante, ¿cierto? Porque alfa y beta son variables, o sea, perdón, son constantes. Entonces vamos a asumir que si la TMS es constante, nuestra utilidad tiene que ser sustitutos perfectos. Vamos a decir que las papas del noni y las papas del Kita son sustitutos perfectos. ¿Por qué? Porque su pendiente no varía, es siempre constante. ¿Ya? Es decir, vamos a tener una cosa así. ¿Ya? Entonces, eso sería nuestro U de X1, X2. ¿Ya? Si se dan cuenta, la pendiente es constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son sustitutos perfectos. Ya, entonces nosotros tenemos que plantear la utilidad. ¿Ya? Entonces,
también sabemos que la TMS es la razón entre las utilidades marginales del bien 1 y la utilidad marginal del bien 2. Por lo tanto, yo podría decir que la función de utilidad, por ejemplo 1, que depende de x1 y de x2, ¿ya? Puede ser 2 alfa por x1 más beta por x2, ¿cierto? Si se dan cuenta, les va a dar la TMS, ¿cierto? La utilidad marginal de x1 es 2 alfa y la utilidad marginal de x2 es beta. Por lo tanto, utilidad marginal de 1 partido de una utilidad marginal de 2 nos da 2 alfa partido de beta, que es lo que estamos buscando. ¿Sí? Pero también podría ser otra utilidad, y es de hecho la que sale en la pauta, que es la utilidad 2 va a ser igual a x1 partido en 2 alfa más x2 partido en beta. Y también cumple porque si se dan cuenta, la utilidad marginal del bien 1 corresponde a la derivada con respecto a x1, es decir, 1 partido en 2 alfa, y la utilidad marginal del bien 2 nos da 1 partido en beta, ¿cierto? Y por lo tanto la TMS, que es la razón entre la utilidad marginal 1 y la utilidad marginal 2, nos queda 1 partido en 2 alfa partido en 1 partido en beta, lo cual corresponde a beta partido en 2 alfa. Creo que me equivoqué, ¿no? Sí, no. Sí, está bien. Está bien. Perdón. Parece que me equivoqué en el planteo de algo. No, está bien. Está perfecto. Ah, ya. Ya. Esta es la verdadera TMS. Con respecto al valor, digamos, menos de x2 de x1. Ya, esta de acá es menos de x1 de x2. Perdón. Porque si se ponen a pensar, para consumir 2 alfa, 2 alfa unidades. No, pues está bien. Ah, claro, sí. Para consumir beta unidades del Kita Delivery, es decir, para yo tener beta, ¿cierto? Del Kita, tengo que renunciar a 2 alfa unidades del NON. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces la de arriba debería estar Claro, invertida. la de arriba es menos dx1 en dx2. Ya. Ya, perfecto. Entonces vamos a quedarnos con que la utilidad que nosotros buscamos es x1 partido en 2 alfa más x2 partido en beta, ¿ya? Y en base a eso yo voy a hacer mi análisis. Espérense un poco. Perdón por el error, que hace mucho calor. Entonces habíamos dicho que la utilidad es igual a x1 partido en 2 alfa más x2 partido en beta. Ya. Y nos dicen, bueno, ahí estaríamos. Pues. Ahora sí vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, si se sabe que inicialmente usted valora menos a las papas del noni que la relación de precios existentes en el mercado, suponga ahora que el precio de las papas del local noni varía. Analice qué ocurriría con la canasta óptima de bienes para las siguientes situaciones. ¿Ya? Ante una disminución de P1, la relación entre las pendientes cambia a TMS es mayor que P1 partido en P2. Entonces iniciemos con eso. Ya, habíamos dicho que las papas del local noni son X1, ¿cierto? Por lo tanto nos dicen que inicialmente nuestra TMS es menor que la relación de precios del mercado. Es decir, en nuestra mente como consumidores estamos valorando menos, ¿ya?, al bien X1 de lo que se valora con respecto a los precios en el mercado. ¿Ya? Y en ese caso se va a dar, cuando esto no es igual, sino que es menor o mayor, nosotros tenemos soluciones de esquina. En este caso, espérense un poco, nosotros tenemos nuestro gráfico, ¿cierto? Una cosa así. Ya. Y nosotros tenemos nuestra función de utilidad.
así, por ejemplo. Y nosotros tenemos también nuestra restricción presupuestaria. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos una cosa así. Le explico el tiro. Entonces, esto sería I igual a P1x1 más P2x2. Y esto sería la utilidad de x1 y x2. Acuérdense que es una línea o una recta porque son sustitutos perfectos. ¿Ya? Bueno, por otro lado vamos a especificar bien que esto es x1, esto es x2. ¿Ya? Y entonces, en este caso, si se puede ver la pendiente de la utilidad, que es la TMS, ¿sí? Es menos inclinada que la pendiente de la restricción presupuestaria. Que si ustedes sacan menos de x2 en de x1 para la pendiente, por teorema de la función implícita, les debería dar que es P1 partido en P2. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Por lo tanto, si pasa esto, nosotros vamos a tener una solución acá. Solución esquina. Ya no va a ser interior, como en los otros casos donde igualamos la TMS a P1 partido en P2. Tenemos una solución esquina. Y en esta solución esquina, nosotros vamos a consumir 0 unidades de X1, es decir, inicialmente la demanda marshalliana va a ser 0 de X1, y la demanda marshalliana de X2 tiene que ser I partido en P2. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos en nuestra restricción presupuestaria, P1 por X1, que es 0, más P2 por X2, ¿cierto? Nos quedaría que esto se va, y despejamos X2 y llegamos a esa ecuación de allá. Entonces, esto es lo que tenemos inicialmente. Como nosotros valoramos menos al bien de X1, o sea, menos al bien X1 con respecto al mercado, y además, como son sustitutos perfectos, ¿cierto? No me conviene comprar de X1, pues si al final es casi lo mismo. Es exactamente lo mismo para mí unas papas del Noni a unas papas del Kita, ¿ya? Y como pasa eso, mi valoración es menor a la del mercado, yo me voy a ir y consumir solo papas de Kita. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, la solución que es I partido en P2. Acá abajo, igual, está acá, es I partido en P1. Si es que consumiéramos 0 unidades de X2 y solo de X1. Pero en este caso se dio acá arriba. Ya, entonces esto es lo inicial. Y ahora vamos a la pregunta B, que nos dice que hay un cambio. Ahora nos dice que cambió el precio de las papas del Noni, vamos a ponerle un P1', y ahora se da que TMS es mayor que esta relación de precio. Pongámosle P1' partido en P2. ¿Sí? Este es el caso de la B. Esta va a ser la B. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que ahora, como se está valorando más al bien X1 de lo que se valora con respecto a los precios del mercado, y además como son sustitutos perfectos, nos vamos a cambiar a la otra esquina. Es decir, ya nosotros tenemos esto, ¿cierto? Voy a hacer un poco más largo, por si acaso. Habíamos dicho que esto era X1, esto era X2. Ya, entonces en primer lugar, nosotros tenemos ya la utilidad. No se puede ver, pero un poquito. Tenemos nuestra utilidad aquí, por ejemplo. Sabemos que esto es U de X1, X2. Sustituto perfecto, ¿cierto? También teníamos que nuestra restricción inicial era una cosa así, tal que se cumplía que la TMS es menor que P1 partido en P2. Las pendientes, digamos, de la utilidad es menor a la pendiente de la restricción presupuestaria. Si se acuerdan, yo les dije que acá abajo era I partido en P1, ¿no? Que era cuando consumíamos solo de X1 y nada de X2. Y la solución de acá arriba era I partido en P2. Esos son como los bordes de la restricción presupuestaria. Entonces, ahora nosotros cambiamos un precio P1, ¿ya? Y entonces lo que va a pasar es que se va a desplazar nuestra restricción presupuestaria. Y ahora tiene que ser de tal manera que nuestra TMS ahora va a ser superior a esta relación de precios. Es decir, se van a intercambiar, digamos, las pendientes. Ahora la pendiente de la utilidad
es más prolongada o más pronunciada que la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nuestra restricción presupuestaria va a pivotearse acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá abajo, cuando tenemos solo x1, sería y partido en P1'. ¿Ya? No cambiamos P2. P2 es el mismo y por ende se está pivoteando con respecto al mismo punto de acá arriba. ¿Ya? Pero lo que va a pasar ahora es que... No, espérense, creo que me equivoqué. No, está bien. Sí se dan cuenta, ¿cierto? Ahora pasamos, digamos, a, por ejemplo, un P1 menor, por ejemplo, que se bajó el precio. Y se bajó el precio, como está en el denominador el P1, entonces ahora I partido en P1 se desplaza hacia la derecha. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? En el problema decía que P1 había aumentado o había disminuido. Que no... Te digo el tiro. Dice, ante una disminución de P1. Ah, ya. Sí, Claro, entonces... como disminuyó P1, entonces ahora se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, acá. Entonces, tenemos una nueva restricción presupuestaria, se desplaza, y ahora se tiene que cumplir que nuestra TMS tiene que ser mayor que la pendiente de esta restricción. Por lo tanto, ahora nuestra nueva utilidad debería estar ubicada como en este punto, digamos, manteniéndose. Obviamente tiene que llegar hasta acá arriba, ¿cierto? Espero que se entienda. Esta va a ser otra utilidad. No sé, U'. De tal manera que ahora la TMS, es decir, la pendiente de esta utilidad, va a ser más empinada que la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tener otra solución esquina, pero ya no en el mismo punto, sino ahora acá abajo. ¿Se entiende? Como yo valoro más a X1 de lo que se valora con respecto a los precios en el mercado, y además son sustitutos perfectos, yo me voy a quedar solo con las papas en noni y no voy a comprar ninguna de las papas de equidad. Es decir, X1 marshalliano, digamos prima, sería I partido en P1 prima, en el nuevo precio, claramente, y X2 marshalliano prima tiene que ser 0. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió ese cambio de esquina? Que mira, no solo cambia de esquina, sino que también cambia a otro nivel de utilidad, ¿ya? Para que se mantengan las condiciones que nos piden. Ok, entonces vamos con lo último, ¿ya? Y con esto termino. Y ahora nos dice, ante una disminución de P1, la relación entre las pendientes continúa siendo TMS menor que P1 por 2. Entonces ahora también disminuye P1, y por lo tanto vamos a esperar que la restricción presupuestaria se desplace hacia la derecha, ¿ya? Pero la condición de TMS va a ser exactamente la misma que la inicial. Es decir, si antes nosotros teníamos, digamos, como... esta es la restricción presupuestaria, y este es el nivel de utilidad, ¿cierto? Habíamos dicho que... eso habíamos dicho, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, no, está bien. Que la TMS es menor que la relación de precios del mercado. Voy a ponerle ahí. TMS menor que P1 partido en P2. Ahora nos dicen que esta condición se va a mantener, ¿ya? Es decir, que la TMS, la pendiente de la utilidad, va a seguir siendo menor, ¿ya? Que la pendiente de la restricción presupuestaria, pero ahora la restricción presupuestaria se desplazará porque el precio 1 va a disminuir. Entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a dibujar nuestro gráfico, ¿cierto? Vamos a poner acá X1, acá arriba X2, ya. Inicialmente, nuestra restricción presupuestaria está ubicada, por ejemplo, acá, ¿sí? Y nuestro nivel de utilidad está ubicada
no, acá. Ahí, por ejemplo. Ya habíamos dicho... Chuta, no. Espérense, ya. Esto es U de x1, x2. Ya, y esto de acá era... y partido en P1. Y partido en P2. ¿Sí? Acuérdense que inicialmente la solución a esquina era acá arriba. Ahora nosotros vamos a decir que la curva de restricción presupuestaria se va a desplazar porque el precio 1 va a disminuir. Y si el precio 1 disminuye, es decir, es menor, entonces ahora nuestro I partido en P1 va a ser mayor. Digamos, ahora es un I1 prima, por ejemplo. P1 prima, prima. Si se dan cuenta, se sigue cumpliendo que la pendiente de la utilidad es menor que la pendiente de la restricción, porque la restricción está más empinada que el nivel de utilidad. ¿Sí? Entonces, si pasa esto, y además se considera un desplazamiento de la restricción presupuestaria, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, nos vamos a mantener en la misma solución esquina de acá arriba. Es decir, x1 marshalliano es 0, y x2 marshalliano corresponde a I partido en P2. En este caso, no tiene que ser P2' ni P2'', porque solo cambiamos P2. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos listos. Eso fue la ayudantía. ¿Alguna duda? Otra vez sobre lo de la pauta. Dijiste que van a subir la pauta de esta ayudante igual a aula, ¿o no? Sí, vamos a subir tanto la pauta como el video. Ah, ya. ¿Y la pauta de la ayudantía 2 la van a subir o eso ya no? Es que no está en aula. ¿De qué paralelo eres? ¿De Vicencio? No, de Rodolfo Salazar. Ya, voy a averiguar, porque según yo sí estaba. Pero la subimos, no hay ningún problema, ¿ya? Ah, ya, gracias. Así que eso. Hicieron una pregunta en el chat, por si acaso, sobre la solución en la esquina. Ah, ya. ¿Qué dice? A ver. Ya. Ok. Ya, sí, mira. Lo que pasa es que usualmente nosotros decimos que Espera un poco. Ya. Nosotros decimos que la TMS, ¿cierto? Es igual a P1 partido en P2. ¿Ya? Eso era por el lagrangiano, ¿cierto? Y eso era porque era una función, digamos, típica. Nosotros teníamos una cuestión así, y nosotros teníamos una restricción así. Chuta, tangencial ya. Entonces nosotros teníamos una solución interior, donde se cumple esta condición de equimarginalidad. Pero hay casos, ¿ya?, que se da sobre todo para las utilidades, perdón, para la función de utilidad de sustitutos perfectos, en donde eso no necesariamente, digamos, la condición de optimalidad no se cumple en el interior, ¿ya? Porque, digamos, por ejemplo, tú tienes no sé, pues tienes esta utilidad y tu restricción puede pasar por acá, ¿cachai? Y ahí tú tenés infinitas soluciones, infinitos, digamos, puntos óptimos. Entonces ahí se complica un poco. Y económicamente tiene más sentido que si son sustitutos perfectos y si tú valoras más, digamos, a una cosa que otra, ¿sí? Entonces, claramente vas a comprar solo una de las dos, si son exactamente lo mismo para ti. Entonces, cuando se da estas relaciones, que es mayor o que la TMS es menor que la relación de precios, ¿ya? Tú tienes que asumir que las cuestiones van a ser sustitutos perfectos, ¿ya? Al menos para el curso es así, ¿ya? Porque tiene más sentido económico. Y en ese caso se dan soluciones, por ejemplo, de este tipo, donde se da solo x2 y nada x1, o se dan soluciones de este otro tipo, donde solo se dan soluciones, o sea, solo se compra x1 y nada x2. ¿Se entendió o no sé si expliqué bien? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ya, chicos. Eso fue la ayudantía. Gracias por asistir. Dime. Que en la pregunta 3, cuando planteamos la función de utilidad, ¿Sí? solo
una es correcta o pueden haber varias correctas. En ese caso, el que sacamos de la TMS, dos utilidades distintas. ¿Sí? Es en la A, sí. Claro. Sí. Sí, pues, en este caso se cumple la TMS y por lo tanto ambas funciones son correctas. Acuérdate también que había una cuestión llamada, ¿cómo se llama esto? Transformación monotónica. ¿Ya? Y acuérdate que en Cierto. una relación, no sé, pues, alfa x1 igual a beta x2, ¿ya? Para dos utilidades completamente distintas, por ejemplo, una cosa así y una cosa así, las TMS en esta relación iban a ser exactamente la misma. Entonces, es algo parecido, ¿ya? ¿Se Ya, entendió? gracias. Sí. Eso. Igual en ambos casos eran dos rectas, así que era exactamente lo mismo. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, bueno. Entonces, muchas gracias por quedarse hasta el final. Lo subiré apenas pueda este video y la pauta de la ayudantía 2, como habían dicho. ¿Ya? Próxima semana también va a haber ayudantía, esta vez con el Mati. Así que eso, ya sigan estudiando y mucha suerte con el curso de manera online. ¿Ya? Feliz Navidad, año nuevo. Muchas gracias, feliz Navidad y Año Nuevo para todos ustedes y todas ustedes. ¿Ya? Bueno, nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, chao.